Excelente día para todo programador. Previamente, en un video anterior, hablamos acerca de un programa ABC, la posibilidad de construir un programa con altas, bajas, consultas, actualizaciones, listados, búsquedas. Y tenemos tres opciones de menú en un programa que ejerce la programación estructurada y todo está escrito dentro del main. Este programa lo vamos a convertir a su forma de programación modular. Hoy es lunes 25 de mayo del 2020 y comenzamos. Entonces, ¿qué tal si ahora vemos esta forma? Si te fijas, aquí tenemos operaciones. Aquí hay operaciones, son módulos de programa. Elegir opción de menú, registrar elemento, eliminar elemento, listar elementos. Estas serían las operaciones que actuarían sobre estos datos. Estos datos antes eran variables locales de main, ya no están esas variables en el main y ahora pues están como variables globales. ¿Cómo sucede esto? Bueno, si trabajamos con este programa, podemos encontrar las piezas fundamentales de este programa. Las piezas fundamentales son, por ejemplo, estas. Aquí se está imprimiendo el menú, se está mostrando el menú. Y tú podrías hacer un módulo de programa encargado de hacer esto. Un módulo de programa que hiciera esa labor. Menú principal. Podría nombrarse este módulo de programa. Si te fijas, aquí estamos creando ese módulo de programa. Y entonces este menú principal lo podríamos mandar llamar desde este punto donde cortamos las líneas de código fuente. Aquí mandamos llamar al menú principal, se va a ejecutar todas estas instrucciones y ya que se termine de ejecutar todas las instrucciones que pusimos aquí, entonces regresará el control del programa al punto donde se hizo la llamada y realizará el escaneo de la opción. Aquí dándole control Z, regresando a la situación que estaba antes. Aquí está el menú principal, todo esto es el menú principal, hay que abstraerlo en pocas palabras, en 2-3 palabras que pudiéramos darle un nombre claro y significativo. Ahora le estoy dando control Y, estoy escribiendo, si te fijas, void, espacio, el nombre del módulo de programa que deseo crear, unos paréntesis, luego las llaves de ámbito, igual como las tiene main. Y dentro de esas llaves de ámbito estoy colocando las instrucciones que corresponden al menú principal. Entonces aquí abajo estoy colocando la llamada a la subrutina, ¿verdad? Estoy colocando aquí la llamada a la subrutina. Esto se le conoce como subrutina o subprograma. Y main es el programa principal. Entonces en este punto le doy guardar, lo compilo, lo corro. Y este programa, si te fijas, funciona. Aquí empieza el do, está mostrando el menú principal. Todo esto era el menú principal. En este lugar se encontraban estas instrucciones. Se ejecutan esas instrucciones y regresa el control del programa a ejecutar la siguiente instrucción después de la llamada a ese módulo de programa que es el menú principal. Y todas las opciones funcionan como en el video anterior a este ejemplo, funciona exactamente igual. Aquí tenemos la idea. Si te fijas, aquí hay otra forma. Aquí dice elegir opción menú. Ya le daremos esta forma a este programa. Registrar elemento, eliminar elemento y listar elementos. Podemos hacer un módulo de programa que se encargue de hacer estas labores. Estas labores que tenemos aquí las podemos remover de este caso y colocarlas por acá. Registrar elemento. Abro, cierro llaves, le doy enter, pego estas instrucciones y las coloco aquí arriba.
Aquí si yo le doy registrar elemento y quiero hacer lo mismo que sucedió con el menú principal, pues acá yo podría mandar llamar a la subrutina registrar elemento. Yo le podría dar control S, control F9 y notarás que aquí no está compilando. No está funcionando la compilación. Dice que cuenta elementos no fue declarado en este ámbito. Ciertamente, siendo esta una subrutina, pues toda subrutina es como el main, necesita sus variables para funcionar, y como aquí yo no he declarado variables, no he puesto aquí variables para que esto funcione, pues esto se está encontrando con un error de compilación que esta variable cuenta elementos no la conoce. Cuenta elementos aquí estaba declarado en el main y elementos también aquí, y estas dos variables servían para que funcionaran las opciones de alta, baja y listado. Y si nosotros queremos que estos casos se vuelvan operaciones, pues vamos a necesitar declarar a elementos y a cuenta elementos como variables globales, variables que sean accesibles desde cualquiera de los módulos de programa que yo especifique. Entonces aquí podríamos poner las variables globales aquí. Aquí estarían las variables globales, o podrían estar después de esto, dependiendo de si yo necesitara std antes o después de estas variables globales. Pues como no estoy utilizando ACOUT, ni ACIN, ni un tipo string, pues no necesito esto arriba de estas variables globales. Aquí podemos dejar estas variables globales. Elementos sería un arreglo, ¿verdad? Y cuenta elementos, pues es el contador, ¿verdad? Como son variables globales, resulta que no necesito realizar inicialización sobre de esta variable cuenta elementos, porque todas las variables globales se inicializan por defecto en ceros, tanto en lenguaje C como en C++. Y estamos trabajando esto en C++ porque va a tener una evolución en videos posteriores hacia otro diseño orientado a objetos. Entonces, ya veremos ese paradigma de programación. Registrar elemento, ya la tenemos aquí la llamada, ya colocamos elementos y cuenta elementos como globales, y si te fijas nos hace falta esta variable elemento que la necesitamos aquí en este lugar para poder escanear. Elemento tú podrías pensar en declararla como una variable global, pero no vas a declararla como variable global. Tú debes declararla como variable local, porque es una variable que se utiliza de modo temporal para el funcionamiento de este módulo de programa, y no se necesita en ningún otro lugar. El valor que tú le hayas almacenado aquí no se necesita en ningún lugar. De hecho, estas dos líneas de código fuente se podrían sintetizar en una sola, pero lo estamos viendo de la manera más fácil. Elemento, pues, no debería de ser una variable global porque no representa el estado del programa ante el usuario. El usuario, cuando deposita elementos en este arreglo, pues quizás si tú supieras escribir y leer archivos de texto, por ejemplo, así como una aplicación como Word, Excel, cualquier otro programa pueden escribir un archivo de datos, pues tú quizás quisieras recordar los elementos que has guardado en el arreglo para la siguiente ocasión que tú corrieras este programa. Entonces estas variables representan el estado del programa ante el usuario y debes de declararlas como variables globales con el cuidado de que sean la menor cantidad de variables globales posible y que la cantidad de operaciones que actúen sobre los datos sean la menor cantidad de subrutinas las que interactúen con estos datos. Donde tú tuvieras 10 subrutinas quizás que actuaran sobre esto, pues estaría delicada la situación, porque mientras más partes del programa saben manipular estas variables, pues se le puede inyectar bugs a un programa. Entonces, declaramos variables locales lo más posible. Ya lo compilamos y ya funcionó. Si te fijas aquí, logramos transformarlo, registrar elemento. Si te fijas, estas dos variables
las necesitamos para iterar para la bajada de elemento y también para la iteración de este listado de elementos. Entonces, si nosotros quisiéramos pasar este módulo de programa, esto pues a un módulo de programa, pues cortamos esto, lo dejamos aquí y nos llevaríamos esto para acá, void eliminar elemento. Y entonces aquí trasladamos estas instrucciones y como aquí se necesita de una variable i a modo temporal, solamente se necesita para la iteración y también esta variable posición también se necesita aquí, pues entonces estas dos variables tú podrías pensar en traértelas para acá, ¿verdad? Y pues si lo guardas y lo compilas, pues aquí te va a decir que hay un error porque para el listado de elementos pues se necesita una variable i que ya no tienes aquí, ¿sí? En lo local de main se necesita una variable i para iterar temporalmente aquí y resulta que la removimos. Vamos a llevarnos, vamos a dejarlo por lo pronto ahí pendiente y vamos a mandar llamar a eliminar elemento. Desde aquí vamos a traernos estas instrucciones, vamos a dejarlo así y vamos a construir ese módulo listar elementos, así vamos a ponerlos así y entonces esto lo colocamos así. Estoy usando shift tabulador para regresar las líneas y como en este ámbito local necesitamos de esa i para iterar, pues aquí la declaramos, lo guardo, lo compilo y todo bien. Si te fijas aquí en el menú principal solamente se está utilizando esta variable opción menú y por acá listar elementos, ¿verdad? Pues falta hacer la llamada a la subrutina, así se dice, llamar a una subrutina. Listar elementos. Notarás que los nombres de las operaciones que actúan sobre los datos son de la forma verbo complemento. También puedes hacer módulos de programa que tengan nombres de sustantivos, pero deberás de minimizar la cantidad de módulos de programa que tengan esa forma porque no tienen futuro. A la hora de llegar a la programación orientada a objetos de este programa, pues esto no tendría cualquier subrutina que tenga nombre de sustantivo, no tiene futuro y ya lo verás. Entonces de momento pues este programa, si lo compilamos y lo corremos, pues va a funcionar como en los ejemplos anteriores. Listar elementos, no hay elementos que mostrar, aquí dice, no hay elementos que mostrar. Y si hacemos alta de elemento, un 10, alta de elemento, un 20, alta de elemento, un 30 y le damos listar, pues sigue funcionando, ¿verdad? Sigue funcionando todo esto. Si le doy aquí en la operación baja, le digo que elimine la posición 0, le digo listar y se fue el 10 que estaba, ¿verdad? Había un 10 y ya no hay un 10. Aquí desapareció el 10. Por eso no estoy limpiando la pantalla, para poder mostrar esto. Le digo baja de elemento, le digo que elimine la posición 1, pues solamente el rango de 0 a 1 es válido. Y aquí elimino el elemento 1. Este era el elemento 1. O sea que me debería de quedar nada más el 20. Al momento de listar, pues aquí queda nada más el 20, ¿verdad? Baja de elemento de la 0 a la 0, dice allí, que de la posición 0 a la 0. Y pues elimino ese elemento de la posición 0, los listo y aquí dice que no hay elementos que mostrar. Estamos haciendo pues la migración de este programa a su forma modular. Aquí tengo otra idea para hacer esta subrutina, elegir opción menú que se encargara de hacer recepción de paso de parámetros por referencia. Paso de parámetros por referencia es lo que estaría realizándose en este sitio. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, si tú tienes estos módulos de programa y vamos a renombrar esta subrutina para que nos quede de esta manera, lo vamos a nombrar para que quede en forma de verbo complemento, la vamos a nombrar elegir opción menú, la vamos a nombrar así. Entonces aquí haríamos paso de parámetros por referencia, opción menú. Y ese paso de parámetros por referencia, ¿a qué se refiere? Se refiere a que si nosotros vamos a hacer la llamada a esta subrutina,
así se nombraría esta subrutina, yo podría pasar esta variable aquí, ¿sí? Esta variable está declarada aquí en el main. Y si yo mando llamar a elegir opción menú y le paso esta variable opción menú, no estaría haciendo un paso de parámetros por valor, como ya conocerás. Si tú le pones este operador, estamos hablando de C++, este operador no se lo puedes aplicar a un programa hecho en C. Un programa hecho en C tendría que ser diferente, tendrías que poner esta notación, pero eso ya lo platicaré en otro video. Aquí de momento te quiero ilustrar tantito de paso de parámetros por referencia. Si tú le pones en C++ este operador, el ampersand, después del tipo de dato, entonces tú aquí recibes una variable que en potencia dentro de esta subrutina la podrías modificar. Entonces, yo cuando mandara llamar a esta subrutina, pues modificaría la variable. ¿Qué me quiere permitir hacer esto? Que si estas instrucciones yo las retiro de aquí, porque son poco importantes para main, y yo las colocara acá yo colocara el escaneo, esta subrutina que me permite elegir una opción del menú, se encargaría de solicitarme la opción del menú, escanearía la opción del menú y a la hora de que la consola deposita datos sobre esta variable opción menú, se estaría realizando una modificación sobre de esta variable. Si tú modificas esta variable, estarás modificando esta variable de aquí afuera. Esta variable de aquí afuera puede tener un nombre diferente, no tienen que tener el mismo nombre. Si tú tienes aquí una variable x y tú mandas esta variable x por referencia, pues acá se le conoce con este nombre. Y si tú modificas aquí adentro a esta variable, entonces realizarías la modificación de esta variable que tienes acá en main. Si tú switcheas con respecto a esa variable, pues entonces esto funcionará igual. Lo podemos dejar de esta manera. Lo guardamos, lo compilamos, 0 errores, lo corremos. Y tú podrías pasar cualquier cantidad de parámetros por referencia. Aquí le damos a listar, ¿verdad? No hay elementos y está funcionando. Si te fijas, la opción del menú se está escaneando dentro de esta subrutina, se está modificando esta variable y esa variable es la de aquí afuera. Y aquí afuera se está switchando con respecto a la opción del menú. Yo le digo que dé de alta, un 10, de alta, un 20, de alta, un 30, listar, y que todo está funcionando. Ese paso de parámetros por referencia también funciona. En este diseño lo podríamos dejar en este punto. Gracias por estar allí. Escribe en comentarios lo que pienses, las dudas que tengas, preguntas, dale like, márcalo como visto, como entendido este video y nos vemos en próximos videos. Que estés muy bien.